Hola a todos y a todas. Empezamos un nuevo videochat. Este es el último videochat de este periodo enero-julio del año 2019. Volveremos en septiembre de nuevo. Pero para terminar este periodo tenemos un videochat sobre preguntas, alergias, alimentación, que combina el anterior videochat que hicimos hace una semana hablando con el bromatólogo del Hospital Reina Sofía. En este caso tenemos otro bromatólogo, Ángel Caracuel, al cual agradecemos que sus facilidades, el hecho de que cuando se lo planteamos abrió la posibilidad muy rápidamente a que pudiéramos hacer este nuevo videochat. Y es un videochat, él es el bromatólogo del Hospital Regional de Málaga, el Hospital Regional Universitario de Málaga, y por tanto, entre lo que hablamos el anterior videochat y probablemente tendremos una visión de cómo trabajar el ámbito de los alimentos, las alergias, como un elemento muy importante en la alimentación que se hace en los hospitales, ¿no? Es un videochat que hacemos en colaboración con la Asociación Avanzats, que trabaja en el ámbito de las alergias alimentarias, y que agradecemos a Ana Pacheco, su presidenta, la colaboración que ha tenido con nosotros a la hora de ponernos en contacto con Ángel y con Pepe como las dos personas con las que hemos entrevistado estos días. Por tanto, si te parece, vamos a las preguntas que nos han llegado. Yo sí quisiera, antes de las preguntas, agradeceros la invitación tanto a la escuela como a la escuela de pacientes como a Avanzas, y la verdad que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muy bien, pues nosotros muy agradecidos. Empezamos con Ana Pacheco, la hemos nombrado, y Ana pregunta, dice: cuando un paciente multialérgico realiza un ingreso hospitalario por un proceso de larga duración y hay que adaptar su dieta a sus necesidades, dice, ¿cómo se hace para garantizar un equilibrio nutricional y evitar caer en la monotonía de la repetición frecuente del menú? Agradezco que me haga esa pregunta. Muchas gracias, Ana. Realmente es complicado. Bueno, yo sí tenía que decir, creo que ya mi compañero Pepe lo dijo hace una semana, que no trabajamos solos, que dentro de la unidad de nutrición clínica y dietética hay un equipo multidisciplinar donde desde endocrinos, enfermería, auxiliares y técnicos superiores en dietética y nutrición, y estamos también nosotros, los veterinarios bromatólogos. Entonces, entre todos ellos y con la elaboración de los platos que se realiza desde el servicio de alimentación, se constituye o se trabaja para llegar, para intentar que el enfermo le llegue la comida adecuada desde el punto de vista nutricional, como me preguntan, desde el punto de vista organoléptico, y que además el enfermo se lo coma. Para nosotros lo más importante, bueno, para todo el hospital se considera como parte del tratamiento del enfermo la comida. En el caso de una persona alérgica, más todavía. En el caso de una persona multialérgica, con mayor esfuerzo, y realmente es muy complicado. Concretando, para personas que tienen ciertas necesidades distintas a las de la patología de ingreso, existe una dieta individualizada, no para la alergia, sino para cualquier tipo de persona que tenga ciertas complicaciones. Hay dietas individualizadas y que las realizan nuestros compañeros, los técnicos superiores en dietética, que una vez que se solicita desde planta, suben a la habitación, preguntan al enfermo qué tipo de comida dentro de la que pueden consumir y dentro de las restricciones que el médico por otra patología también haya hecho, y a partir de ahí elaborar una dieta ad hoc para ese paciente. Muy bien, pues ya tenemos una primera respuesta a esa visión. Ella dice que hay cocinas donde la adaptación consiste en eliminar los ingredientes alergénicos de los platos de ese paciente y dejar la misma dieta base. Y esa actuación puede ser segura, pero terriblemente monótona, especialmente en dietas infantiles, ¿no? ¿Estás de acuerdo en eso? Estoy de acuerdo en eso, pero que también entiendo que se debe de... Bueno, está claro que tiene que haber una restricción de nutrientes, que esos nutrientes en concreto hay que quitárselo a la persona alérgica a esos ingredientes. Está claro, pero lo que sí se puede es adaptar
y sobre todo en personas que van a estar mucho tiempo. Distinto de una persona que va a estar 2 días, 3 días, pero personas con ingresos largos sí que es conveniente que se solicite desde planta el acceso a este tipo de técnicos que existen en los hospitales y que se pueden ayudar. En el caso de que no exista técnico superior en dietética, siempre alguien desde endocrino, desde medicina interna, seguro que va a poder ayudarle a la hora de realizar esos cambios y de hacer pues lo más apetecible posible la comida. Repito, como parte muy importante del tratamiento que es. Vale, muy bien. Tenemos una pregunta que nos envía María Morales, que seguramente algunas partes ya comentaremos. Nos dice: tengo un hijo con alergia al látex, trigo, tomate, sandía, melón, soja, berenjena, etcétera, ¿no? Dice, pero mi gran problema es la alergia a la profilina. En ese aspecto no hay facultativas que se manifiestan al respecto de qué alimentos son los que contienen más profilina unos que otros y en qué momento sería conveniente tomar cada uno de ellos. Pues el alimento que tiene profilina es el tiempo de floración, en ese momento le puede dar más reacción. ¿Eso es así? Bueno, yo pide una orientación al respecto seguramente porque es un tema complejo, es un tema que seguramente desborda muchos aspectos. ¿Qué le podemos contar? Desde el punto de vista de un veterinario, y que lo que trabajamos es para intentar que le llegue al paciente la comida que solicita el médico, pues realmente no debo entrar mucho en definir un diagnóstico. Lo que sí le indico que sería fundamental y sería muy importante que le hicieran un buen diagnóstico. A partir de ahí, la profilina son proteínas que son las que le van a producir esa alergia y que normalmente están en vegetales y en frutas y en polen. Hay 2 síndromes muy específicos y también puede dar alergias cruzadas en látex, ¿no? Entonces, bueno, sin entrar en profundidades, sí quiero decirle que son termolábiles y que desde el punto de vista del alimento, que no del enfermo, que no quiero entrar en el enfermo, sino del alimento, sí tengo que decirle que la profilina normalmente, al ser termolábil, significa que se desactiva con el calor. Pues si esa fruta o esa verdura la sometemos a tratamientos térmicos, va a poder consumirse con mayor seguridad. Un ejemplo muy claro sería el de la manzana, ¿verdad? Podríamos hacer una manzana al horno y en ese caso sí podría tomar la manzana. No quiero entrar en otras cosas, lo que sí le diría que asistiera a un especialista en alergología y que le diera la información real sobre el alcance de su alergia y qué alimentos son los que puede tomar. Pero en eso no quiero entrar. Vale, perfecto. Bien, pues ya tenemos más información sobre... hay una pregunta, Carmen nos hace: somos de una zona rural, provincia de Jaén. En numerosas ocasiones, al acudir con nuestra hija pequeña a urgencias hospitalarias de un hospital comarcal cercano y tener que permanecer allí muchas horas, he tenido que recurrir a alimentos traídos de casa, adaptados a su alergia alimentaria, naturalmente, porque el personal que nos atendía no disponía de alimentos que pudiera comer la niña sin riesgo. De hecho, había algunas sin etiquetar, como pan o galletas. ¿Puedo poner hoja de reclamaciones por ese motivo? ¿A quién me dirijo? ¿Y qué he de hacer para que cambie esa situación? Muy buena pregunta. Siento mucho por la parte que nos puede tocar, porque trabajamos en la administración pública, que realmente haya ocurrido esto. Siempre se intenta que haya a nivel de los servicios de restauración o de alimentación en los hospitales, que existan todo tipo de alimentos a disposición de los enfermos que pueden necesitarlos. Sí le digo que estamos todos incluidos en un proceso de mejora continua. Nadie a estas alturas dentro de la administración se va a sentir mal porque, me pongo una hoja de reclamación. Realmente vamos a hablar de quejas, vamos a hablar de acciones de mejora. Evidentemente sí que debe quedar constancia escrita de lo que ha pasado, porque si no llega donde tiene que llegar, nunca se va a corregir. Entonces, partiendo de la base de que debe de haberlo, debe de estar a disposición de cualquier tipo de enfermo los alimentos que necesita en cualquier momento. Puede ser que en la primera comida que tenga, si ha ocurrido a las 12 de la mañana, a las 2 de la tarde probablemente tenga problemas, pero a las 5 de la tarde la merienda y por la noche tiene que llegarle la comida adecuada al proceso que tiene. Entonces, realmente sí puede poner hojas de reclamaciones como en cualquier sitio, pero realmente lo que sí se debe dejar es constancia por escrito
donde sea conveniente y no en plan de un berrinche o de quedar mal con nadie, ni de señalar con el dedo a nadie, sino simplemente para mejorar, para que veamos que ocurre algo y que ese fallo hay que intentar corregirlo, que no vuelva a ocurrir. Muy bien, pues perfecto. Carmen, ya tenemos una respuesta para Carmen. Nos va Juani, viene, es decir, que por tanto tenemos, dice, mi pregunta está relacionada con la contaminación cruzada. Existen situaciones bastante claras donde hay que tener precaución y unas medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada, dice. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de un horno? Planteo mis dudas haciendo referencia a hornos industriales y de casa. Si cocinamos en el horno de casa una pizza con queso de vaca, asegurándonos que no queden restos en la bandeja, limpiarla y usando al horno al día siguiente, ¿puede existir contaminación para cocinar libre de cualquier alérgeno? ¿Deberíamos fregar todo el horno, bandeja interior? Vamos aquí, ella luego habla sobre los hornos industriales, pero al menos para hornos de casa, ¿qué elementos, qué consejo le podíamos dar en este caso? Bien, cuando hablamos de contaminación cruzada nos referimos a que a poder transmitir, en este caso, en el caso de los alérgenos, no en el caso de higiene, sino en el caso de los alérgenos, de poder introducir un ingrediente de forma involuntaria en el producto final que se va a consumir. Introducirlo, cuando hablamos de alergia, no solamente puede ser por ingestión, sino también por inhalación y por contacto. Pero en este caso vamos a pensar que es por contacto. Entonces, ¿qué sería? Hablamos también en este caso ya de trazas, ¿no? Realmente no es un ingrediente que se va a añadir de forma voluntaria, sino involuntaria, que puede haber trazas de ese alimento. Fundamental, las medidas de limpieza y desinfección. Son fundamentales, está clarísimo. Me habla de que se debe de lavar bien la bandeja. Pues exactamente igual que se hace con la bandeja, se debe de hacer con el horno. A nivel industrial se hace en las cocinas de nuestros hospitales, no cada día, sino en cada servicio, se limpian los hornos. Entonces, yo no voy a decir cada uno en su casa qué debe hacer. Entiendo que estáis todos muy implicados, que conocéis muy bien de qué manera tenéis que trabajar o manipular los alimentos día a día, y en vuestras casas entiendo que extremaréis al máximo, o limpiáis o no meteréis pizza en el caso de una alergia a proteína de la leche de vaca, no meteréis una pizza con queso de vaca, o utilizaréis otro tipo de ingredientes. Entonces está claro, o que no se utilicen ingredientes o que se limpie el horno, pero en su integridad. He comentado antes el tema de que ciertas proteínas son termolábiles, que puede ser que pierdan efectividad, pero bueno, siempre todo dependerá del tipo de alérgeno del que estemos hablando. Para mí, fundamental, la limpieza de ese horno entero, no solamente de la bandeja. Muy bien, por tanto, ya saben, lo importante, tal como se hace en el hospital, después de cada servicio se limpia el horno completamente, ¿no? Porque ahí sí utilizamos muchos ingredientes. Nosotros sí tenemos que, no podemos decir como en ciertos bares ocurre, de que todas las tapas o todos los productos tienen los 14 alérgenos. Nosotros eso no podemos decirlo. Nosotros tenemos que elaborar comida para todos los pacientes, tengan la patología que tengan y tengan la restricción de nutrientes que tengan, con lo cual debemos de tener mucho cuidado con lo que elaboramos y debemos extremar estas buenas prácticas de manipulación para evitar la contaminación cruzada. Entonces, entiendo que en sus casas pues deben de hacerlo por lo menos similar. Vale, pues ya tenemos más respuestas para Juani. Pregunta sobre los hornos industriales. Dice, ¿tienen más potencia que los de casa? Naturalmente. ¿Es cierto lo que he leído alguna vez, que a altas temperaturas las proteínas se desnaturalizan y no tienen poder alergénico, con lo cual podríamos comer algo de algún restaurante cocinado en un horno sin riesgo que contenga algún alérgeno que nos afecte? Sea horno industrial o sea horno de casa, la temperatura, industrial mejor puede llegar a 250, 300 grados, más no va a pasar, porque si no quemaríamos el alimento. En nuestra casa son prácticamente temperaturas similares. Entiendo que, lo he comentado antes, son termolábiles ciertas proteínas, depende del producto. Yo en un bar o un restaurante intentaría comer otro tipo de cosas, salvo que ya previamente haya tenido muy claro, tanto por parte de la persona que atiende en mesa como por parte del jefe de cocina, de los procesos de limpieza que se realizan a ese horno. Muy bien,
Perfecto. Que evidentemente puede haber que tenga incluso hornos distintos o que tenga, como debe de tener cuando estamos hablando de otros alérgenos, freidoras distintas o planchas distintas para elaborar cada tipo de alimento. Muy bien, pues ya tenemos más información. Hay una persona que nos envía una pregunta, dice: en Andalucía hay muchos centros educativos que no disponen de cocina y sí de comedor, recibiendo la comida mediante catering, ¿no? Un ejemplo que me asombra es a colegios de Almería llevan comida de catering de Sevilla, pero no vamos a entrar en eso porque no nos afecta. 2 veces a la semana para ir descongelando, y desconozco por competencia si tiene un bromatólogo o un veterinario en este caso, pero ¿me podría decir si cree que esta comida con los procesos de la que es sometida es de calidad y cubre nutricionalmente las necesidades de un niño? ¿Qué podríamos decirle a esta persona? No se puede, entiendo que no se puede ir en contra de la tecnología. La tecnología debe estar a disposición de los consumidores y de las personas que elaboran esa comida, pero hay que utilizarla bien. Entonces, eso de lo que me está hablando se llama línea fría. La línea fría existe en comedores escolares, existe en hospitales. En Centro Europa y Norte de Europa es muy habitual que en los hospitales se trabaje en línea fría, y realmente es que se elabora platos, como los platos de un menú, en concreto el del hospital o el de un colegio, sin saber qué día se van a consumir, que dice que se elaboran platos a plato, como una industria alimentaria cualquiera. Se abate rápidamente la temperatura, se baja rápidamente la temperatura, con lo cual va a dar una mayor caducidad, y se conservan en refrigeración, en congelación, a vacío, como se quiera. Después, evidentemente, puede haber un transporte, o hay un transporte, y hay una conservación en el sitio donde se va a consumir. Y ahí, en el caso de los comedores escolares, en self-service, donde se retermalizan o se vuelve a la temperatura de consumo, en baños María, en los mismos self-service, o en el tema de hospitales, que se puede regenerar en unos carros específicos que hay, se emplata y se suministra a los enfermos. La tecnología tiene errores, tiene malos usos, hay ciertos platos como son fritos que todavía no están muy conseguidos. Pero a tu pregunta, y por centrarnos un poco, no es mala la técnica, lo que hay que saber aprovecharla y para qué se quiere. Nutricionalmente no va a depender de la técnica, salvo que no se elabore bien, ¿vale? Pues si se hace una cosa al horno, si no se hace bien, da igual que se haga en línea caliente, que se haga en el horno y se consuma inmediatamente, o que se haga en línea fría, que se va a hacer en el horno y se va a bajar la temperatura, a conservar y después a regenerar. Nutricionalmente va a depender de la materia prima que utilicemos, de que la tecnología la utilicemos bien o mal, y de que realmente esté adecuado a la edad del niño, que bueno, si está hablando de comedores escolares, pues la edad que tenga esa persona. No es un niño con 4 años que alguien con 12 o con 14 años. Entonces dependerá de quién hace esos códigos, de esos menús escolares. De todas maneras, sé que eso, en el tema escolar está muy, muy controlado por la Consejería de Educación, y hay muchas personas detrás de la valoración de esos menús, también incluso compañeros A4 de sanidad, del SAS, ¿no? Entonces entiendo que sí. A nivel de alérgenos, no tengo ninguna duda también de que se va a hacer muy bien, porque en esas cocinas centrales que normalmente se trabaja pendiente, tienen costumbre de trabajar tanto para hospitales como para comedores escolares. Lo cual no significa que no me gustaría que hubiera cocina en cada centro escolar, o hubiera cocina en cada hospital, y que se utilizaran ingredientes de cercanía, ingredientes de temporada, que eso es otra cosa. Bien, eso es otra cosa, y ahí me gustaría eso. Pero a tu pregunta, nutricionalmente no tiene por qué tener ningún fallo. Y nos dice, ¿y cómo se programa el menú para una persona que es alérgica? ¿En un colegio o en un colegio? Porque luego nos lo pregunta también ligado al hospital, pero... En un colegio, pues bueno, en el reglamento 1169 de 2011, y perdón por decir ya datos y fechas así, queda contemplado que es obligatorio en alimentos sin envasar la comunicación al consumidor de todos los ingredientes, en general de todos, pero en concreto de los 14 que están en el anexo 2, ¿no? Entonces, hasta entonces solamente era obligatorio en alimentos envasados. ¿Qué ocurre? Que tiene que comunicarse a través, y eso lo estamos viendo a diario en las cafeterías, en restaurantes, a través de carteles, que esta información está a disposición del consumidor. En comedores escolares y en hospitales no es obligatorio poner esos carteles, porque
la clientela es cautiva, se conoce la patología que puede tener ese enfermo y se conoce un escolar qué tipo de restricción de nutrientes tiene. A partir de ahí, cuando ya previamente se van a elaborar los menús de un mes, porque normalmente se hace por mes, tienen técnicos superiores en dietética y dietistas nutricionistas, las empresas que elaboran estos menús, y evidentemente desarrollan un menú especial para la persona alérgica con la restricción de los nutrientes que debe tener. Aquí ya entramos muchas veces en el tema también, como son niños, de que, bueno, que come, que el compañero de al lado está comiendo una cosa y está comiendo otra. Y ya se está marcando, incluso a la hora de identificar por parte del personal que sirve la comida para evitar esa contaminación cruzada a la hora de servir o a la hora de poner la bandeja, bueno, de qué manera se cuida la protección de datos o la intimidad de ese niño que es alérgico, ¿no? Pero bueno, que realmente si se elaboran menús especiales mes a mes, y bueno, cuando si hay un cambio de algún escolar o hay alguna evoluciona algún tipo de alergia nueva, evidentemente debe de comunicarse para que ese menú cambie. Muy bien. Esa misma persona nos vuelve a preguntar alrededor del hospital, lo que pasa en el colegio que le preocupa. Dice si hay hospitales con sistema de catering, pregunta si se programan los menús para una persona alérgica y qué medidas se establecen para evitar contaminación. Bueno, espero que no se me olvide ninguna. Sí, en Andalucía, en el Hospital Costa del Sol, sí tienen línea fría. El único que es empresa pública, no es SAS, pero sí tienen línea fría. El resto de los hospitales del SAS, que yo sepa, no tienen línea fría a día de hoy. Ha habido proyectos para intentar implantar este tipo de sistemas y, bueno, pues no es ni bueno ni malo, como digo, realmente es como todo, utilizar la tecnología en favor y en mejorar la alimentación de los enfermos y también, evidentemente, de las personas que trabajan en la cocina. Entonces, bueno, por ahí puede ir bien. Esa es una pregunta. La otra... ¿Cómo se programa el menú para una persona y qué medidas se establecen para evitar contaminación? Bien. Para un alérgico, a partir del código de dietas global que hay, en nuestro hospital tenemos 25 dietas distintas, que se repiten cada 14 días. Una de ellas es para celíacos y otra es multialérgico, es decir, otra es realmente para cualquier tipo de alergia. Cuando hay una persona con algún tipo de alergia, llámese alergia al alimento, llámese intolerancia, llámese... porque bueno, pues el alimento puede ser que transmita, como en el caso del látex, puede transmitir ese alérgeno, porque el látex no es un alérgeno alimentario. En todos estos casos, si se avisa, y evidentemente se debe de avisar a cocina, se elabora a partir, como se ha comentado antes, a partir del menú basal que hay, se intenta elaborar. Quitando los nutrientes, no. Lo que se intenta es si puede consumirlo bien y si no, a partir de ahí el técnico en superior en nutrición y dietética va a la planta, habla con el enfermo y hace una dieta individualizada para ese paciente. Si se pueden aprovechar ciertos platos que van en ese menú y en ese servicio, mejor. Si no se puede aprovechar, evidentemente, se hace un menú específico para esa persona. ¿Qué medidas se toman en general? Pues es una serie de medidas. Si tengo 3 minutos, ¿sí? Bien. Son medidas generales. Empezando por las especificaciones de las materias primas. Es súper importante saber qué vamos a comprar, de qué calidad comercial, pero también qué ingredientes son los que va a tener, con lo cual necesitamos ver las fichas técnicas. Nosotros pedimos fichas técnicas de ingredientes antes de que entre ese alimento. En segundo lugar, tener muy clara nuestra hoja de fabricación, nuestra ficha técnica de elaboración y que todo el mundo dentro de la cocina va a trabajar con esas normas, es decir, va a trabajar con esa fórmula y no va a añadir ningún ingrediente externo a lo que debe de llevar ese plato, porque si no andamos mal. También en esas materias primas, tanto en lo que se pide como en lo que vamos a fabricar, es importante el control de cambios. Quiere decir que hay una obligación por parte del proveedor, una vez que empezamos a comprar una materia prima, de que se va a introducir algún cambio en los ingredientes de ese producto, debe de comunicarlo.
Aún así, miramos día a día cada partida que viene, por si no ha habido o ha habido un fracaso en ese aspecto. Control de cambios también, evidentemente, en las fichas técnicas de elaboración nuestra. Y ahora el siguiente paso, ¿qué más se hace? Se controla la limpieza y desinfección de todo el material y de las instalaciones, teniendo especial cuidado a la hora de la elaboración de este tipo de dietas. Nosotros también tenemos, aparte tenemos dieta hipograsa, tenemos hipocalóricas, tenemos una dieta ecológica. Todas estas también las van a limitar y vamos a tener que trabajar en momentos distintos, con ingredientes distintos y evitando esa contaminación cruzada, con lo cual la limpieza, como decía, de instalaciones de equipos e incluso el mantenimiento de esta maquinaria es súper importante. Siguiente paso, todo eso está muy bien, pero hace falta transmitirlo. Hace falta formar al personal y es básico la formación y la capacitación a todo el mundo, a todos los niveles, desde la cocina hasta quien va a entregar la comida a los enfermos en planta, pero no solamente del personal no sanitario, sino también del personal sanitario. Debe estar bastante implicado en enfermería. Bueno, yo como anécdota, cuando en el año 2011 empezamos a trabajar con un sistema un programa de gestión de alérgenos que está abierto, se llama Alerges, que está abierto a todo en la página web del hospital está, donde se pueden ver todas las materias primas, todos los platos que elaboramos en el hospital, con todos los ingredientes que tienen, y hacer búsqueda previamente antes de entrar un enfermo, puede saber qué es lo que le pueden dar de comer en el hospital, con lo cual esa información está transparencia y está ahí. Digo como anécdota que yo no había visto tantas firmas en un documento, director médico, director de servicios generales, director de enfermería, el gerente, todos firmaron ese papel para transmitirlo a todos los niveles del hospital. Entonces es importante esa información y esa formación que llegue y que se transmite la seguridad que pueda dar un paciente que llega a un sitio que no conoce a nadie, enfermo, y se pone en las manos de unos profesionales, entre ellos sanitarios, de los cuales se fía más, y de unos profesionales no sanitarios con el tema de la comida, que puede tener quizá algún tipo de miedo comprensible, pero que debemos de todo quitarlo. Entonces, por resumir, fichas técnicas y especificaciones de materias primas, fichas técnicas y control de cambios en la producción nuestra, limpieza, desinfección, mantenimiento, formación y capacitación, y lo último, siempre lo último, el etiquetado. No hay etiquetado en un alimento sin envasar. Si se puede añadir a la barqueta termosellada que se entrega, digamos la tarjetita de la bandeja, ese es el etiquetado nuestro, y un código QR que se puede, en nuestro caso, escanear con el móvil y te deriva a esta aplicación web que he hablado antes, donde tú puedes entrar y ver todo y cada uno de los platos con todo y cada uno de los ingredientes y que se actualiza continuamente. Entonces, todo eso es lo que hacemos para intentar no tener problemas, que tenemos algunas veces problemas, no puedo decir que no, porque el riesgo cero no existe, pero para intentar dar cierta seguridad y que bueno, son 800, 900 comidas diarias las que hacemos, un tanto por ciento apropiado para personas con ciertas restricciones, ya sea por alergia o por otro tipo, y bueno, realmente la incidencia que tenemos son mínimas, pero que la verdad que me da miedo, no en el hospital, no se me pega la camisa al cuerpo, lo tengo clarísimo, día a día estamos muy pendientes, mucha gente, de que realmente lo que se elabora es lo que va y lo que se pide es lo que llega, y me da miedo cuando voy a ciertos restaurantes y a ciertos sitios y veo por escrito en una carta, como dicen ellos, la carta de alérgeno, que eso para mí pienso que eso sí que debería de prohibirse. Yo no veo por escrito en una carta clasificada, porque hay muchos días que cambian materias primas y que cambian ingredientes de materias primas, y eso al final no llega a donde tiene que llegar, a la persona que está elaborando o a la persona que va a consumirlo. Entonces, a mí eso sí que me da miedo. Esto entiendo que debe ser una cosa dinámica y que debe de estar día a día, valorada y corregida y actualizada. De hecho, el personal de cocina sabe, el despacho mío está en la cocina, yo trabajo de lunes a viernes, sábado y domingo no, pero bueno, tiene el teléfono. Ante cualquier duda, miran ellos mismos etiquetados, vuelven a mirar y si no llaman. O sea, es que cualquier duda es súper importante. Va la comida a una persona que podemos causarle una enfermedad. Entonces, la verdad que no es por tanto, el proceso a seguir es un proceso muy exhaustivo, muy largo, ¿no? Y en la cual hay mucha gente implicada y que permite que haya
la máxima seguridad posible. Por eso cuando llegas a algún sitio y te lo dicen todo como tan fácil de nada, no se preocupe que eso tal, me da un poco de miedo, porque me entiendo tomar las cosas a la ligera y seguro que los padres, bueno, las personas alérgicas me van a entender. Muy bien. Francisco José Parrilla te agradece tu labor, Ángel, dice que tanto ayudas. Dice, está relacionado con el funcionamiento, su pregunta sobre el funcionamiento de nuestros hospitales. Dice, ¿es tan difícil crear un sistema que funcione en todos los hospitales públicos de Andalucía? Dice, sabiendo que no todos disponen de los mismos medios y del mismo personal, conocemos que algunos hospitales ya hacen grandes cosas para facilitar el día a día de las personas con alergias, pero que al mismo tiempo es bastante frustrante que según en qué provincia vivas tengas unas ventajas o inconvenientes, porque parece que hay personas alérgicas de primera y personas de segunda. ¿Podemos hacer algo, dice él, como paciente, para mejorar esta situación? Pues sí, por lo pronto trasladar eso a quien corresponda, en el sentido de que tenga capacidad de hacer algún cambio. Nosotros en Málaga aprovechamos el trabajo que se realizó en el Hospital Regional de Málaga para, en un concurso público de compra de víveres, en lugar de hacerlo únicamente para el Hospital Regional de Málaga, ya se hizo para todos los hospitales públicos de Málaga. ¿Qué significa eso? Que si los víveres que se compran son los mismos, la materia prima son las mismas, si en este caso el único bromatólogo que hay en la provincia soy yo, por desgracia, ojalá hubiera más, al vigilar las materias primas de Carlos Haya o del Hospital Regional de Málaga, también estoy mirando las del otro hospital. A la hora de hacer las fichas técnicas también de platos, el menú se hizo también por el servicio de endocrino del Hospital Regional para toda la provincia y ese código de dieta está adaptado en todos los hospitales de Málaga. Con lo cual, las fichas técnicas de los platos son las mismas. Y con lo cual, el programa Alerges, que está en la página web del Hospital Regional de Málaga, está en el Hospital Clínico de Málaga y es el mismo que se utiliza en los otros hospitales de Málaga. Menos la empresa pública, como digo, Costa del Sol, que ellos van aparte. ¿Qué ocurre? Eso es una idea de centralizar, que puede gustar, no puede gustar. Es un programa que es público y que pertenece a IBIMA, lo hicimos nosotros, pero IBIMA o IMAVIS es quien tiene la patente y que evidentemente es gratis para todo el mundo que quiera utilizarlo. ¿Puede ser que le interese? Bien. ¿Puede ser otro método? Sí, está claro que el que se haga, entiendo, que debería de hacerse en todos los hospitales públicos de Andalucía, en todos. Los bromatólogos llevamos trabajando desde 2011 en un grupo que pertenece a la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética, que se llama de normalización en alimentación hospitalaria. Eso lo hacemos fuera de nuestro trabajo. Como estamos aburridos, lo hacemos fuera del trabajo. ¿Y en qué consiste? Pues justamente en eso, no solamente en el tema de alergia, sino en el tema de controlar la higiene de los alimentos, a la hora de homologar proveedores, a la hora de implantar sistemas de calidad, a la hora de ver fichas técnicas de platos. Es incongruente, entiendo, que la mayor empresa de alimentación de Andalucía, que es el SAS, porque es la que más comida da a nivel de más que cualquier otro tipo de hotel, no tenga un criterio y una ficha técnica estandarizada para todos los hospitales. O sea, quiere decir con esto que una persona que tome unas lentejas en Sevilla, en un hospital de Sevilla, va a tener unos ingredientes y unas cantidades distintas de ingredientes que si lo toma en Málaga o si lo toma en otro sitio. Y no solamente eso, sino que hay platos que tienen distintos nombres con los mismos ingredientes, platos con el mismo nombre de distintos ingredientes, distintas cantidades. Eso sería impensable a la hora de un tratamiento médico. O sea, quiere decir que como eso, que sí que hay mucho que trabajar, que entiendo que quien sea debe de tomar la rienda y que sería, pienso que beneficioso un único criterio, el que sea, pero para adaptarlo en todas las cocinas de todos los hospitales. Muy bien, pues muy bien. Tenemos ya, por tanto, una visión del esfuerzo, por tanto, la dinámica del Hospital Regional de Málaga que ha servido para los hospitales de Málaga en conjunto. Es una buena dinámica en ese sentido, ¿no? Probablemente sería lo ideal plantearla más globalmente, que permitiera un trabajo más conjunto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Volvemos a Ana Pacheco. Dice, actualmente podemos encontrar en academias, en internet, muchísimos cursos de manipulación de alimentos ofertados para trabajadores de hostelería y restauración. Dice, los contenidos de estos cursos suelen estar obsoletos y la gran mayoría tocan el tema de alérgenos muy de pasada.
Dada la precariedad laboral actual en estos sectores, muchos trabajadores hacen esos cursos por su cuenta y de su bolsillo, como un punto más en su currículum. El resultado a menudo es un desconocimiento total de la materia, lo que pone en riesgo al consumidor afectado. La formación, según ella, debería correr a cargo de la empresa, pues sí, pero la realidad es que para un contrato de temporada ni el empresario invierte en esa formación, el trabajador la exige por temor a perder su trabajo. La pregunta es, después de tal, ¿qué se podría hacer desde los organismos públicos para cambiar esta situación? ¿Quién regula la calidad y el contenido de estas formaciones? Bien. Sería impensable si nosotros en nuestra casa tenemos a una persona que nos ayuda a la elaboración de la comida. En nuestra casa digo una casa de un alérgico, ¿verdad? A alimentos. Si tenemos a alguien que nos ayuda a elaborar la comida y a las tareas de limpieza y esa persona se va de vacaciones y entra otra nueva, sería impensable que esa nueva llegara allí y empezara a trabajar sin nada más, ¿verdad? Pues con eso creo que contesto mucho. Es súper importante la formación. La formación hace 30 años la daba la propia administración. Fue a raíz del caso del aceite de colza cuando la administración cedió esa responsabilidad a la industria alimentaria y entonces se aprobaron una serie de unas autorizaciones de empresas que podían impartir esa formación. Con posterioridad, por una directiva ómnibus de libertad de trabajo en toda Europa y tal, esas autorizaciones se quitaron y ahora la formación puede darla a cualquier persona que se sienta capacitada, ya sea por titulación, porque haya trabajado en ese tema o por lo que sea. Con lo cual, pues bueno, ya no hay ciertos criterios de calidad que se exigían antes a las empresas que daban esa formación. Sí es verdad que, como comenta Ana, es obligatorio, la obligación de la empresa alimentaria formar a sus trabajadores. ¿Qué ocurre? Pues que bueno, cuando hay dinero de por medio, ¿qué hago? Voy a contratar a alguien, le digo que antes de contratarte, haga la formación por ahí y te la pagues tú, en lugar de darla yo. Para mí eso es un error, porque la formación debe ser, que eso también lo dice la legislación, continua y adaptada al puesto que vas a desempeñar. De nada sirve hacer una formación en panadería si voy a trabajar en una carnicería, o de nada sirve hacer una formación en restauración en general, en una cafetería o como un restaurante, si voy a trabajar en un sitio de restauración colectiva, llámese un hospital, con las características que tiene. Entonces, que la formación debe dar a la empresa, está claro, debe de asumirla la empresa, está claro, que debe de hacerse en el puesto de trabajo, está claro, y el problema, y además, adaptada no solamente a esa empresa, sino a las tareas que va a desempeñar, es distinta la de un cocinero, que la de un gobernante, que la de un pinche, que la de una persona que está en elaboración, a una persona que está en servicio de habitaciones. Es que son conceptos distintos y trabajos distintos y responsabilidades distintas. Entonces, bueno, pues sí, es difícil, es complicado, pero y sobre todo más complicado cuando llega el mes de junio, julio y agosto y empieza a venir gente a los hospitales públicos para 15 días y se van de un hospital a otro y a los 15 días se va a otro hospital y viene otra persona distinta y entonces ya empezamos a tener problemas. Entonces digo que es una cosa a corregir también. Ana, gracias por la pregunta, pero hay que corregir porque realmente quien viene puede traer la formación muy buena de la calle. Yo no estoy diciendo que la formación que se dé fuera sea mala, pero entiendo que debe ser adaptada a lo que va a realizar y que la dé la propia empresa donde va a trabajar. Y vosotros sí que hacéis formación interna. Sí, pero en el tema aunque decías que los sustitutos puede ser un problema. Claro, ¿no? porque justamente ahora viene mucha gente y bueno, en el Hospital Regional de Málaga hay 4 sitios distintos. Estoy yo solo, pero es que 4 sitios distintos que si se ponen a trabajar o un día antes tengo que coger uno a uno, me tiraría todo el verano formando a gente. Que más o menos es así, porque realmente hay otros compañeros, y sobre todo los encargados, que son los que le va a dar las directrices, pero que siempre es un peligro y es un riesgo que se asume, que habría que minimizar. Aunque traigan la formación previa, pues bueno, sí, puede traer formación previa, pero en cada sitio hay el sitio marca algunos estilos determinados, unas maneras de trabajar, unas maneras de el mismo programa Alerges, que es un elemento que ayuda a tenerlo en cuenta. O hay sitios donde hay materno infantil y hay comidas para niños, hay sitios donde hay depende de dónde esté trabajando, pues son comidas distintas, formas de trabajar distintas y bueno, por desgracia es un problema que tenemos. Lo de las instituciones es un problema.
un problema a la hora de formación. Un problema de la formación en general también. En general, pero que en nuestro caso concreto, la verdad que hay que ver de qué manera se podría solucionar. Y es difícil, tiene difícil solución, porque las personas tienen derecho a moverse, claro, por la bolsa van cambiándolo continuamente. No es una persona que va a estar 3 meses en el mismo sitio, no, a lo mejor está 3 meses trabajando en esa, pero está trabajando en diferentes hospitales. Entonces, bueno. Entonces, de alguna forma también esa igualdad que decías, ese programa más global, ese trabajo conjunto, ayudaría en ese sentido, ¿no? Hay una pregunta que dice, nos cuenta un caso, dice, estábamos comiendo en un restaurante después de explicar a qué alimentos es alérgica mi mujer, nos ofrecen varias opciones supuestamente aptas y sin riesgo. Al poco de empezar a comer, mi mujer empieza a encontrarse cada vez peor y tenemos que aplicar adrenalina por la suma de síntomas. Cuando llegó la ambulancia, los síntomas de anafilaxia aún no cedían y gracias al impecable trabajo de los sanitarios podemos hablar hoy de ello como un episodio grave, pero no mortal. En un momento de lucidez exigí al camarero que pusiera todo el contenido del plato en un tupper y me lo llevé para tener muestra para analizar. Mi pregunta es, ¿desde el centro hospitalario puede iniciar algún tipo de protocolo al ingresar un paciente por este motivo? Segunda pregunta, ¿se puede iniciar la denuncia de parte de los profesionales sanitarios aunque la familia utilice otros cauces? Allí mismo, dice, lo pregunté, pero las personas que nos atendieron no supieron gestionarlo y finalmente lo hicimos con el asesoramiento de Avanzats, que seguramente en eso tiene mucha formación e información. ¿Qué le podemos decir a esta persona que tuvo ese momento duro de ver que pide una comida sin unos contenidos alergénicos y resulta que al final tiene que estar ingresada en el hospital? Bueno, pues que ocurre, por desgracia cada vez ocurre menos, gracias a Dios también, pero bueno, a su pregunta concreta de, bueno, ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre normalmente, por lo que he comentado antes, de que la persona que hace las compras a lo mejor es la misma persona que elabora o la misma que ha hablado con ella en sala, con lo cual, fijaros, no sé si habéis tenido la oportunidad de ir a alguno de estos restaurantes, bueno, ya hace tiempo están de moda, de cocina molecular, de estrellas y de tal, ¿no? Lo primero que te pregunta cuando haces la reserva es si tiene algún tipo de alergia. Siempre te lo pregunta. ¿Por qué? Porque ellos utilizan muchos ingredientes, o son materias primas con varios ingredientes y no tienen necesidad ninguna de complicarse la vida. Y sería una cosa desde el punto de vista básico, no para los bares y restaurantes que están abiertos ahora, pero sí para los que se vayan abriendo, igual que se va exigiendo más medidas sanitarias a los nuevos, pues se exigirá también más formación a los restaurantes que van a abrir o a quien se va a dedicar. Es impensable que se abra un negocio sin conocerlo. Entonces, si tú vas a abrir un restaurante, tendrás que conocer todo, desde saber elaborar el plato hasta saber qué ingredientes tiene que hacer. Entonces, bueno, entiendo que eso como sugerencia de mejora. En el caso concreto que me pregunta de que si se puede denunciar, nuevamente el personal sanitario tiene que actuar de oficio cuando hablamos de otras infecciones. Hay enfermedades de declaración obligatoria que eso sí lo hacen directamente. Ellos avisan directamente al epidemiólogo y a los técnicos a los A4 para que se inicie el expediente, eso sí lo hacen. En otro tipo bueno, eso en alimentación. Con el tema de los alérgenos, no hay nada obligatorio. Evidentemente la denuncia se puede tramitar a través de Avanzas, que les va a ayudar, está clarísimo, o a través de un juzgado o un abogado, eso ya es abierto, pero que ni de oficio ni es obligación del personal sanitario hacerlo. Con otro tipo de enfermedades sí, es otra cosa que a lo mejor se podría ver. En este tipo de un shock anafiláctico, con la gravedad que puede correr eso, sí, evidentemente se podría plantear, pero no está planteado en estos momentos. Lo que sí que hay para una toxificación alimentaria, pero no lo hay para una alergia, y que probablemente podría ser una cosa a estudiar, pero que en este momento no hay. Con el caso de gravedad, de anafiláctico, claro, que nos comenta. Bien, tenemos algunas preguntas más. ¿Cómo llegan un alergeno, una sustancia que produce una alergia alimentaria a un alimento de forma no intencionada? ¿Cómo es ese proceso? Pues eso es lo que hablábamos antes de la contaminación cruzada, el involuntario, ¿verdad? ¿Cómo llega? Pues puede llegar de muchas maneras. En una freidora, como comentaba antes, eso los celíacos lo tienen clarísimo, pues se tiene que utilizar una tostadora.
el meter simplemente el pan sin gluten y el pan normal en la misma tostadora. Está muy bien que tenga el pan sin gluten, pero si yo utilizo primero pan normal en la tostadora y después meto el pan sin gluten, pues está claro. En una freidora, si yo frito unas patatas, unas croquetas y después frío unas patatas, esas patatas probablemente, casi 100%, que va a tener gluten, ¿vale? Igual que eso se ve claramente, pues eso puede ocurrir en cualquier tipo. También he comentado antes que no solamente por contacto, puede ser también inhalatorio. Y hago aquí también un poco de idea que no se debe de elaborar ciertos productos que causan alergia a una persona en presencia de esa persona, porque simplemente por inhalación, como digo, puede causarle esa reacción, ¿no? Entonces, ¿cómo puede? De qué otra manera, la paleta de dar la vuelta en la plancha, utilizar, son cosas que siempre hablamos nosotros con la contaminación cruzada en microbiología, ¿no? Cuando son peligros microbiológicos. Pues bueno, utilizar el mismo plato para un alimento crudo y para un alimento cocinado. Pues en este caso sería utilizar el mismo plato o la misma instrumento, la misma paleta, el mismo cuchillo para un alimento para pescado y después utilizarlo para partir una lechuga. Si esa persona es alérgica al pescado, estoy pasándole a través del cuchillo esa proteína del pescado a la lechuga. Dice, bueno, ¿cómo es posible? Pues sí, es posible. Eso por contacto y evidentemente a nivel aéreo más complicado también, ¿no? En ese sentido, ¿no? También puede ocurrir con ciertos alérgenos. Y hay una cosa también que se recomienda mucho, cambiando un poco de tema, a la hora de freír patatas con el tema de la acrilamida, el ventilar muy bien la cocina, porque también son compuestos que pueden pasar por vía inhalatoria. Entonces, y con los alérgenos exactamente igual. Si hay algo que se va a hacer en una cocina, en tu casa, y tiene una persona que es alérgica a ese alimento, mejor que no esté, o hacerlo en otro momento, o no hacerlo. Muy interesante, porque a veces no lo tenemos en cuenta eso y es un aspecto a valorar. Hay algunas preguntas que van ligadas un poco al papel de los bromatólogos. María pregunta, en los hospitales sin bromatólogo, que has dicho que los hay, ¿no? ¿Qué personal hay capacitado para controlar los alérgenos? Nosotros no somos Dios, y perdón por lo que voy a decir, entonces no estamos en todos los sitios y evidentemente, digo en todos los sitios, digo en el hospital donde estamos es imposible que controlemos todo. Comentaba antes que esto es trabajo de equipo de endocrino y de restauración. Entonces, donde lo hay, trabajamos todos en común, nosotros hacemos un poco como de intermediario entre la dirección médica y la de servicios generales, a nivel de intentar que todo case y de que funcione de la mejor manera posible, y donde no hay bromatólogos, pues solamente somos 7 en toda Andalucía y son 40 y tantos hospitales, con lo cual faltan muchísimos hospitales donde haya un compañero. Donde no hay, pues seguro que habrá algún técnico en dietética, algún compañero A4 que pase por ese hospital y ayude en la cocina, habrá evidentemente algún médico de endocrino o de medicina interna y por supuesto los de hostelería que a través de formación van implantando y van teniendo en cuenta estas prácticas correctas que se deben hacer y qué prácticas son las que no se deben de hacer, ¿no? Muy bien. Ligado a eso, hay una pregunta que tenemos, dice, ¿consideras que la sanidad pública andaluza tiene carencias de especialistas en seguridad alimentaria y bromatología, tanto en el entorno hospitalario, que sería el caso, como en los servicios de inspección? Siempre. Yo creo que queda claro que tú decías, ojalá hubiera más, ¿no? Ojalá hubiera más. Yo entiendo que el dinero es el que hay y que tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible con los medios que tenemos. Pero pienso que es importante. Las unidades de nutrición clínica y dietética se crearon en los hospitales públicos en el año 88, hace ya 31 años. Entonces ya aparecía este carácter multidisciplinar de técnico en dietética, de endocrinos, de enfermeros de nutrición y de bromatólogos. Hemos llegado a ser hasta 10 personas, ahora somos 8. Yo entiendo que han pasado 31 años, que ha habido tiempo de saber si realmente somos útiles o no, y es el momento, entiendo, de poder decidir, o se nos apoya y se amplía y vamos a todos los hospitales, y si no somos útiles, pues nos dedicamos a otra cosa. Entiendo, quizás, ¿no? No lo sé. En fin,
tema para el debate, ¿no? En este caso. No, de todas formas está claro, en un momento donde el tema de las alergias ha pegado es un espacio cada vez más sensible, donde hay más pacientes con problemas de alergias, con problemas de intolerancias y tal, el hecho de cuidar la alimentación se convierte en un eje clave, ¿no? En ese sentido. Es clave en ese sentido, y no solamente en el tema de la alergia, sino también en el tema de la inocuidad. Tengamos en cuenta que los pacientes, la gran mayoría, tienen la defensa baja, disminuida, con lo cual cualquier pequeña desviación en el contenido microbiológico de un plato, que en una cafetería de un bar nos puede causar una pequeña diarrea, en todo caso, quizás en un hospital puede causar una cosa mucho más grave. Entonces, el nivel de exigencia que se tiene en las cocinas de los hospitales públicos, bueno, de los hospitales en general, debe ser mucho mayor que el que hay en las cafeterías o los restaurantes comerciales y públicos, ¿no? Y ya las dos últimas preguntas. La verdad es que los videochats en relación siempre con el tema de alergias alimentarias generan muchas preguntas, por tanto son importantes porque facilitan el dar alguna información y formación sobre esos temas. Dice, ¿tienen en su hospital alimentos sin los alérgenos principales fuera de horario de cocina para atender la alimentación de una persona alérgica que ingrese de urgencias? ¿Le podrían ofrecer algo o tendrían que llevarlo de casa? Comentaba antes algo parecido. Sí. Entiendo que sí los tenemos. Siempre se envía, y fíjate que nosotros, por nuestra sistemática de trabajo, la cocina está en un hospital, ni siquiera dentro de ese hospital, sino en un edificio anexo a ese hospital, y se traslada a otros 3 hospitales. No es línea fría, es cadena caliente y se elabora en cada servicio. No es lo que hemos hablado antes de elaborar con días de antelación y nada de eso. Pero siempre se envían, no solamente por el tema de alérgenos o de personas alérgicas, sino porque puede haber un cambio en la alimentación de cualquier paciente, siempre se envían comidas complementarias que prácticamente puede comer todo el mundo, prácticamente. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una persona multialérgica que ha entrado, pues es difícil. Pero, como he comentado, a lo mejor si entra en urgencia difícilmente va a comer. Hay tiempo un poco para programar. Pero si no llega en el servicio de mediodía, tenga la seguridad de que en la merienda va a haber y en la cena, por supuesto que va a haberlo. Eso mismo ocurre muchas veces, la decepción que se lleva al paciente cuando pasa el médico y le cambia el tipo de dieta, a lo mejor líquida, a una ya de transición, a una ya sólida, y dice, ahora le van a traer ya comida. Se pone contento y claro, ese ahora puede entender que a la 1 se lo dice el médico y que a las 2 va a llegar la comida ya cambiada. Y eso es muy difícil. Si se puede, se consigue. Lo que sí está claro es que a las 4 de la tarde sí llega ya, y por la noche está clarísimo que también, porque en este caso yo no puedo asegurar 100%. Sí sé que hay alimentos para todo tipo de alergia, y que en el caso de que exista algún tipo de persona multialérgica, sea donde sea, va a haber alguien que se va a acercar y va a intentar darle la comida. No queremos que llegue comida de la calle, no creo que sea necesario, y se debe de empezar a concienciarnos todos de la alimentación como parte del tratamiento, muy importante parte del tratamiento, y en una persona alérgica con más cuidado. Lo que sí quería, perdón, no sé si, porque se me ha escapado antes de decirlo, siempre se habla de los 14 alérgenos y parece que es más. Perdón. Tengo una pregunta que habla de eso. No, pero dilo, que eso es un elemento claro, que es verdad, porque el otro día con Pepe nos decía, ¿y si alguno no está entre los 14? ¿Cuántas personas hay alérgicas yo qué sé, al altramuz en Andalucía? Y sin embargo, ¿cuántas personas hay alérgicas al melocotón? El altramuz tengo que ponerlo en grande, el melocotón no. Entonces, para mí está claro que esos son los 14, que a nivel mundial, igual que con el tema del apio, no hay mucha gente alérgica al apio en Andalucía, o en España, sin embargo, si la hay a la fresa. Entonces, bueno, está claro que SANESO se ha hecho a nivel mundial y que SANESO se debe actualizar y se debe, aparte, aclimatar o desarrollar para cada provincia. Adecuado en función de, seguramente Andalucía es diferente, Málaga es diferente o Granada. Entonces, es diferente. Pero lo más importante es que, que eso se nos olvida.
el reglamento de información al consumidor no dice que haya que decir solamente esos 14. Esos 14 hay que resaltarlos. Esos 14 en alimentos sin envasar tienen que tenerlo controladísimo sí o sí. Pero es que tienes que conocer todo y cada uno de los ingredientes que lleva tu plato. Y eso es lo que nosotros en Alerges tenemos. Todo y cada uno de los ingredientes. Porque puede haber una persona que sea alérgica a la lechuga. Es rarísimo, pero puede ser que sea alérgica a la lechuga, o que sea alérgica a la manzana o al plátano. Y yo el plátano, ¿qué pasa? Tengo que poner todo y cada uno de los ingredientes. Y que quien vaya a consumirlo sepa que lo tengo controlado. Que por lo menos me interesa por eso. Entonces no sé si esa era la pregunta. Sí. Pero vamos, básicamente es un elemento fundamental, ¿no? En ese sentido. Es decir, los 14 son los básicos, pero son los que hay que resaltar, son los que hay que tal, pero que hay que tener en cuenta todo el conjunto de controlados todos. Y cuando realizamos una búsqueda, podéis localizar todos los ingredientes que lleva un plato. Porque realmente, bueno, en el etiquetado de los productos envasados vienen todos los ingredientes. En el etiquetado de los productos sin envasar, la información únicamente se refiere a los 14, no se refiere a los demás. Y sí, entiendo que debemos de tenerlo a disposición, pero continuamente, y más en un hospital. Y ya la última pregunta, a no ser que alguna cosa quieras añadir tú, Ángel. Dice, mi pregunta es sobre el reglamento europeo 1169-2011 de información alimentaria al consumidor y de los 14 alérgenos de declaración obligatoria que comentabas ahora. Por ejemplo, pregunta, ¿existe algún vinagre que no contenga sulfitos? Sí. Dice, y si es así, ¿tendría que especificar que no los contiene para confirmar al consumidor que está libre de ese alérgeno? Esas son las cosas que tenemos metidas en la cabeza con anterioridad a este reglamento, que antes había que poner no contiene tal y ahora es al revés. Ahora lo que hay que decir si es obligación del fabricante decir y señalar claramente si tiene o no tiene contenidos, exactamente, ¿no? Tiene este. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora vamos a la parte contraria, a la publicidad engañosa. Un trozo de carne que te pone sin gluten. Está clarísimo que la carne no puede tener gluten. ¿Por qué me pones sin gluten? ¿Qué me estás diciendo? Me estás engañando. Que tu carne, eso no se puede poner. O un producto vegetal que sin proteína animal, pues está claro. Son ciertas cosas que se ponen para engañar o para decir que tu producto es mejor que otro cuando no tiene por qué. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado con esa publicidad engañosa. Realmente, la pregunta concreta, si hay vinagre sin sulfito, el sulfito es un aditivo que en ciertos procesos, como es el tema del vino, de forma natural está, pero que normalmente se añade, y que es uno de los pocos que están en esta relación, están esos dos que sí tiene un umbral. Son 100 partes por millón. Entonces, realmente, pero 100 partes por millón no. Cuando tú tienes el vinagre, es en el vinagre. Si tienes más, evidentemente tienes que ponerlo. Pero que si ese vinagre vamos a utilizarlo en una ensalada, aunque tenga sulfito, en la ensalada ya realmente se pierde, ya aumenta, o sea, disminuye ese porcentaje que tiene, con lo cual quizás en la ensalada no tendría ni siquiera que poner contiene sulfito. ¿De acuerdo? Porque ese alimento se va uniendo a otros ingredientes que no contienen sulfito, se va disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces, pienso que eso hay que tener mucho cuidado con el etiquetado. Y añade esta persona que nos escribe, que es Spain Porras Family, es decir, dice, ¿es de fiar la información sobre alérgenos si no declara explícitamente que no contiene? Que es un poco lo que decía. Para mí sí, para mí es más claro quien no dice no contiene gluten que si me está, o sea, que realmente, perdón, es más claro que no me dice nada simplemente los ingredientes que el que me especifica en una carne no tiene gluten. No tiene gluten. ¿Vale? Es decir, la clave es saber cuáles son los ingredientes de cada uno de los alimentos y eso te permite una carne es saber. Carne, un pescado es pescado y no me vayas a decir otra cosa. ¿Vale? Salvo que ahora empezamos con los problemas. Nosotros tuvimos un problema con una monodosis que en teoría no procesamos nosotros, va directamente, eso sí va envasado, de tomate triturado. Era tomate triturado, nada más, y eso que lleva tomate. Y eso es lo que se da en el desayuno para utilizarlo para ponerlo en el pan. No es el tomate natural, está pasteurizado, pues un poco más como el tomate de lata que utilizamos nosotros para guisar, ¿no? Bien. Pero resulta que esa empresa, sin avisarnos, como decía antes, que tener mucho cuidado, sin avisarnos,
cambia la producción de un sitio donde hay que producir ese tomate a otro donde en la línea también tiene soja y tiene huevo porque hace otro tipo de salsa. Y entonces en una monodosis así de pequeñita, en el lateral, puede contener, o sea, ingredientes, tomate. Puede contener soja, huevo y... Claro, entramos en el problema. Entramos en el problema. Primero que es una cosa que no elaboramos nosotros, que va directamente, pero que entramos en el problema de ¿eso para qué? Eso al revés, son alimentos que con el tiempo, o empresas que con el tiempo vamos a quitar. Porque yo quiero tomate, solo compramos tomate y quiero dar al paciente tomate, porque si no nos va a complicar muchísimo. Hay muchas personas que podrán tomar eso, porque puede contener, simplemente lo que me está diciendo es que en su proceso de producción no garantiza que no se pueda contaminar involuntariamente con esos ingredientes. Entonces, algo estaba haciendo mal. Algo está mal. Entonces, o me hacen una línea solo, o si tú quieres hacerlo junto con lo otro, a la medida higiénica, las buenas prácticas para garantizarme, mediante tu sistema de autocontrol, que realmente lo que va ahí es tomate. Y si no, yo a ti no te voy a comprar. Totalmente. Entonces, como eso, con muchas cosas. Entonces, digo así, a nivel general... Sí, es un buen ejemplo para ver qué pasa cuando se utiliza mal esa historia de los componentes, ¿no? De alguna forma, y además, en el caso de un hospital, no avisar de que ha habido un cambio que solo puede generar un problema añadido. Hombre, que sí, que ese alimento va directamente al consumidor, que en teoría el hospital no debe avisar porque es como un yogur que va directamente y en la etiqueta lo ve. Pero sí, es conveniente claro que hay que saberlo porque, bueno, a lo mejor, como digo, cambiamos la marca, porque también al principio había ciertas materias primas de menestra y de tal, que también podía poder contener huevo, gamba. Yo decía, parece que estoy haciendo una tortilla de gamba, cuando realmente es una menestra, ¿no? Pues eso, al final vas seleccionando proveedores, porque tú quieres comprar productos más seguros en ese sentido. Y solamente lo que quiero comprar es esos ingredientes. Yo no quiero huevo de gamba. Quiero la verdura nada más. Quiero la menestra, ¿no? Quiero el tomate, quiero exactamente lo que si tú no eres capaz de garantizarme lo que me vas a vender, pues evidentemente no lo quiero. No eres el mejor. Entonces, si ya hemos terminado, ¿sí? Estamos terminando. Bueno, sí. pues sí, puedo decir... te iba a decir, añádenos alguna cuestión que tú creas que no haya salido y que creas importante. Sí ha salido, pero que de todas maneras podemos recalcarlo. A mí sí, he comentado el tema de las trazas. Eso se llama etiquetado precautorio, que estamos comentando ahora mismo, y para mí eso entiendo que la Unión Europea tendría que legislar para que eso no se utilizara, o se utilizara de otra manera solamente en casos muy excepcionales. Y que realmente, pues que se castigara de alguna manera en ese caso. O sea, que en el reglamento se pudiera matizar el que solamente se pueda utilizar, puede contener trazas de, en ciertos casos muy determinados, pero que todo el mundo pueda ponerlo, pues lo veo mal. Por otro lado, también el tema como comentaba antes, del anexo 2, de los 14 alérgenos, entiendo que debería hacerse una actualización y por lo menos adecuarlo al país, si no ya a una región concreta. Y entiendo también que se debería avanzar bastante en los umbrales de detección de ciertos alérgenos. Bueno, está claro que cuando hay alergias 100% no es dosis dependiente, pero en otro tipo como es el gluten o la lactosa, o sea, en gluten sí tenemos una legislación muy buena de lo que es sin gluten y con bajo contenido en gluten, o el tema de FACE con una marca de calidad distinta, ¿verdad? Pero sin embargo con la lactosa hay unas recomendaciones. O sea, todo el etiquetado que hay sin lactosa no es legal, desde mi punto de vista. Son recomendaciones de la ECOSAN, recomendaciones de la Unión Europea, pendientes de sacar un reglamento, pero no está. Y entonces igual con el tema de los sulfitos, intentar que fueran saliendo más umbrales de detección, que sería importante. Muy bien, pues muy interesante y muy clarificador este final, ¿no? De hecho, hemos dado un repaso por diferentes temas, hemos entrado en los hospitales, hemos entrado a las cocinas, hemos visto cómo se reparten los alimentos, hemos visto cómo se controlan para que no haya ningún problema a la hora de darlos. Hemos ido a los colegios también
y hemos terminado un poco con unas normas generales que ayudarían sin duda alguna a hacer un mejor control, y por tanto el que el tema de las trazas sea mucho más evidente y mucho más claro, que no utilizarlo sino en casos muy muy específicos, y un poco en la línea de lo que has planteado, líneas de trabajo que pueden ser muy importantes, lo decías alrededor de la lactosa, no poder tener claro, como en el gluten, en el caso de la lactosa, son problemas que generan a la hora de tener una alimentación más adecuada, más controlada y con menos problemas para las personas que tienen alergias. Pues muchísimas gracias, Ángel, un placer haberte tenido contigo. La verdad que hemos aprendido mucho. Yo siempre digo que yo soy el que aprendo, hago cursos acelerados de volver a retener algunas cuestiones que me parecen muy claves. En el caso de la alimentación y las alergias me parece un elemento que cada vez va a tener más importancia y por tanto seguramente tendremos que tirar de ti en alguna otra ocasión. A vuestra disposición. Y felicitar a Avanza por el trabajo que hace y a vosotros también, porque pienso que es importante el que quede a disposición de los enfermos en general esta información y que se transmita, que es lo bueno. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues seguimos después en septiembre ya con más videochats, y que hoy hemos tenido a Germán Morales en la cámara ayudándonos a que todo lo que haya llegado con la mejor calidad.